Tres saltos, tres autores, Fontserè, Mies y Buigas. Tres fechas, 1888, 1929, 1992. Una ciudad, Barcelona. Último tercio del XIX. Las ciudades de un lado y otro del Atlántico compiten por demostrar su capacidad para organizar grandes eventos. Ciudades como París, Londres o Chicago acumularán una experiencia compleja en la definición y transformación de nuevos espacios para posicionarse así globalmente. La Exposición Internacional de Chicago de 1893, solo 5 años después de la de Barcelona, será un claro manifiesto de cómo proyectar la ciudad del futuro en relación al territorio y la geografía. Introducirá el agua, el ferrocarril y el paisaje en la definición de este nuevo espacio. La Exposición de Barcelona de 1888 significa el gran salto cualitativo para la ciudad, imaginándola desde otra dimensión y escala. Josep Fontserè será el gran artífice de este pensamiento, autor del proyecto ganador para la transformación en parque de la antigua fortificación de la Ciudadela en el año 1871, 17 años antes de la celebración de la exposición del 88. Restos arqueológicos de la antigua muralla, aún hoy presentes en el subsuelo del actual parque, nos hablan de aquella ciudad anterior donde la muralla de mar fue el último vestigio en ser derribado. El proyecto Cerdà de 1859 no contempla la excepcionalidad de este espacio. La estructura verde alrededor de la ciudad antigua la fija en sus dos extremos, coincidiendo con la apertura de su vía horizontal. El eje estructurador del Paseo de San Juan, con su acceso desde el Arco de Triunfo, será la gran apuesta estratégica del proyecto de Fontserè. Claudi López i Bru fue el artífice operativo de esta exposición internacional, propietario de un gran conglomerado de empresas de comunicación como Transporte Marítimo Intercontinental, ferroviarias como Norte y un vasto número de empresas financieras e inmobiliarias. El hotel de Puig i Cadafalch, justo en la línea con el frente marítimo, será uno de los elementos arquitectónicos que mostrará esta discrepancia entre aquellas arquitecturas previstas para albergar en su aspecto más pabellonario los nuevos avances científicos y que carecerán de una utilidad posterior a los eventos feriales, con aquellas otras que albergarán posteriormente actividades de tipo cívico, festivo y social. Consiste en las infiltraciones entre la ciudad existente y el nuevo parque, y lo hará a través del encaje de la arquitectura residencial o de los grandes equipamientos como el Born. También desde ciertas arquitecturas representativas como el umbracle o el dipòsit de las aigües, con una estructura de fábrica de ladrillo en la que colaboraba un joven arquitecto llamado Antoni Gaudí. También a través de la arquitectura más anónima pero organizativa, como los antiguos cuarteles que dispone en los márgenes del espacio vacío del parque, hoy ocupados por la sede central de la Universitat Pompeu Fabra. También será capaz de organizar este cambio de escala entre la arquitectura monumental, icónica y única y aquella que
de una manera neutra organiza el gran espacio residencial de los márgenes. Los porchos que de alguna manera formarán parte de esta imagen icónica y plural de la arquitectura urbanística de Fontserè. Pero es sin duda la arquitectura infraestructural del dipòsit de las aguas donde Fontserè mostrará más claramente el valor de esta arquitectura neutra y sin adjetivos, radicalmente moderna, que emergerá como una luz que iluminará parte de los primeros años del nuevo siglo XX. La actual biblioteca de la Pompeu Fabra y los nuevos aularios remodelados dentro de la arquitectura de Fontserè por Boigas, Martorell y Mackay son un buen ejemplo de este salto. La exposición de Barcelona de 1929 se sitúa en ese extraño periodo entre guerras, pero también sirve para coordinar una nueva formalización de continuidad con la exposición de 1888. La ciudad se abre al mar de una manera más global. La ciudad se centrará con este nuevo avance hacia Poniente. La imagen de Montjuïc asociada a su castillo le sucederá otra relacionada ya con la ciudad. Una ciudad que ha saltado subrepticiamente el límite del paralel para encaramarse hasta las cotas más altas de las antiguas canteras, configurando un límite de frágil ruptura. La exposición de 1929 se convertirá así en la última trinchera contra la edificación abusiva de la montaña de Montjuïc. La infraestructura arquitectónica de la exposición del 29 se inicia mucho antes que se inaugurara esta. La obra de Puig i Cadafalch arranca con la construcción de los pabellones que servirían de base para la realización de eventos previos a la exposición de 1929. La arquitectura que construye Puig i Cadafalch se sitúa en las antípodas de aquella arquitectura infraestructural que comentábamos de Fontserè. Se coloca en una extraña encrucijada entre un final de la arquitectura historiada y aquella otra que responde a una clara predisposición a un folclorismo étnico que denomina nacional. Puig i Cadafalch consigue su visibilidad desde un modernismo tardío muy ajeno tanto a la estructura de permanencia invisible que subyace en los grandes acontecimientos urbanísticos y que, por otra parte, también había sabido condensar Fontserè. Puig, que había construido el Hotel Internacional para la exposición de 1888 y que años más tarde, antes de la exposición del 29, había construido el magnífico edificio industrial de Casa Ramona, situado también como aquel en uno de los márgenes de la exposición. Aquí el viento de la historia lo alejaba considerablemente de las corrientes que emergían desatando la nueva modernidad. Una materialidad cambiante que se escribiría a partir de ahora con unos nuevos materiales mucho menos tangibles que la piedra, el hierro y el hormigón. El paisaje nocturno de la exposición del 29 se acabaría convirtiendo en el auténtico nuevo icono. Proyectar con luz sería el avance que arrastraría a la imaginería de las futuras exposiciones como la de Chicago de 1932.
El arquitecto Daniel H. Burhan, hijo de el también artífice Plan Burhan de la ciudad de Chicago y constructor del edificio Flatiron a Nueva York, se convertiría en un espectador de excepción de aquella Barcelona de 1929 y escribiría unos meses más tarde que aquella imaginería lumínica que había visto en la exposición de Barcelona quería que se convirtiera de nuevo en el elemento central de la exposición de Chicago que él coordinaba y dirigía. Nada sería igual a aquella manera de concebir el espacio diseñado y percibido desde la oscuridad de la noche iluminada por la luz y el agua. Atrás quedaba la arquitectura de hibridación del metal y el cristal que anunciaron el cambio de siglo. La arquitectura de Mies van der Rohe se materializó en el pabellón de Alemania de aquella exposición de Barcelona de 1929, proyectando una luz invisible que arrastraría ya un cambio en los acontecimientos arquitectónicos del siglo XX. Mies habría abierto la puerta a un viento que arrastraría y convertiría en antiguo a todo espacio anterior. Las Olimpiadas de 1992 provocan este nuevo salto, la completación de la fachada marítima de Barcelona con el nuevo proyecto de la Vila Olímpica. Aquel suelo inexistente en el proyecto de Cerdà y sobre el cual en su zona anexa había dibujado la palabra Icaria, se manifestaba ahora como el territorio apropiado en el que construir aquella nueva teoría. Oriol Bohigas junto a Martorell y Mackay ponían la forma a aquel sueño. Algunas de aquellas reverberaciones postindustriales aún las podemos ver hoy en día construidas en la Vila Olímpica de Barcelona. El reto de restituir un paisaje inexistente anterior, compuesto de fragmentos parciales de unos paisajes construidos desde la memoria. También desde el antagonismo de pensar que cualquier tiempo industrial fue mejor, se restituye un frente urbano que nunca tuvo Barcelona. Una relación con el sistema natural al que muchas veces ignoró. El proyecto de Bohigas se inscribe en esa tradición culta con la interpretación contemporánea del ensanche que proyectó Cerdà y que no llegó nunca a haber construido. La agregación de manzanas en arquitecturas abiertas, la conectividad de las zonas verdes en parques de diferente dimensión y escala, junto a una gradación del espacio público, colectivo y privativo. Una experiencia formal que recogerían luego muchas otras ciudades europeas en la década de los 90. Vemos ejercicios interpretativos de los porches que Cerdà había diseñado para el ensanche y que solo quedan escasas muestras en la Avinguda Paral·lel. Pero de especial manera podemos observar en la obra de Bohigas la permanencia de aquel espíritu que ayudó a construir el ideal de la ciudad de Barcelona, la fijación de una Icaria parcial y cercana, pero al mismo tiempo íntima.